Bueno, vamos a trabajar un poquito con algunas cuestiones de dinámica, ¿sí? En la dinámica, la particularidad que tiene de la parte de la física es que es la parte que arranca con el movimiento, vienen las leyes de Newton, y bueno, primero vamos a ver un poquito el tema de, digamos que cuando ya hay movimiento, estamos hablando de, de velocidades y de aceleraciones, ¿sí? O sea, ya algo no está estático, no está quieto en un lugar, sino que tiene algún tipo este, de digamos, de acción, ¿no? Que le provoca el movimiento. El ejercicio número 7 habla de hallar el peso en la Tierra y el peso en la Luna de un objeto que recibe una fuerza de 90 newton, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, y que acelera a 6 metros por segundo. Entonces, en realidad lo que nosotros primero tenemos que averiguar es el peso del objeto, ¿sí? Perdón, la masa del objeto. Hay dos cuestiones que tenemos que diferenciar, ¿sí? Una cosa es el peso, que es un vector que tiene dirección, módulo y sentido, ¿sí? Y otra cosa muy distinta, en realidad para que tengan una idea de un vector con dirección, módulo y sentido, se refiere a que nosotros, digamos, supongamos que tenemos este vector que está acá, ¿sí? Este vector está orientado, ¿sí? O sea, tiene una dirección que es la recta, digamos, donde están todos los vectores que tienen digamos, que tienen esa inclinación, ¿no? Que pueden ser un montón de rectas paralelas que le den la misma dirección, ¿sí? Tiene un módulo, que el módulo siempre es la distancia que hay desde el cero, si este vector yo lo traslado acá, ¿sí? Me va a dar este vector que está acá, entonces de acá hasta acá hay una distancia que se puede calcular, ¿sí? Con el teorema de Pitágoras, y además el sentido se refiere, cuando se habla de sentido, se refiere a, digamos, el ángulo de inclinación, o sea, el sentido es si va para un lado o para el otro. Bien. Eso tiene que ver, digamos, con el concepto de vector, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos dan digamos, nos escriben una letra mayúscula o lo que sea, ¿no? Que las fuerzas se escriben con letras mayúsculas, y se les pone una flechita arriba, lo que estamos indicando es que se trata de un vector, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que la diferencia entre el peso y la masa es que la masa, ¿sí? Es una magnitud, es una magnitud, ¿sí? Y representa la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Depende de dónde esté la aceleración, depende de dónde esté. Fíjense que acá nos pregunta cuál es el peso en la Tierra y cuál es el peso en la Luna, ¿no? Es diferente. ¿Por qué habla de eso? Porque la gravedad, que es la aceleración con la que un cuerpo es atraído al centro, digamos, al centro de gravedad, eh, es diferente, depende de dónde estemos, ¿sí? La gravedad de la Tierra, que es una aceleración, ¿sí? La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y bueno, y en la Luna no sé cuánto es, pero ahora lo vamos a averiguar. Pero lo que quiero que sepan es que tanto la aceleración como la gravedad, ¿sí? Son dos vectores, ¿sí? La aceleración vendría a ser, ¿no? Si nosotros, esta es la Tierra, ¿no? Y nosotros estamos parados acá, ¿sí? La gravedad es la aceleración con la que los cuerpos son atraídos al centro de gravedad, ¿sí? Por eso nosotros no flotamos en la Tierra, ¿sí? Porque tenemos una fuerza de atracción, que es la gravedad que tenemos acá. Bien, eso significa, ¿sí? En la Luna es menor la gravedad, si no me equivoco, ahora después la vamos a buscar. Pero lo más importante es que lo que nosotros tenemos como dato es el peso, digamos, la fuerza que recibe un objeto,
¿sí? O sea, el peso o la fuerza es lo mismo, lo podemos escribir de la misma manera. Yo acá lo escribí como peso, pero fuerza y peso es lo mismo, ¿sí? La fuerza que recibe un objeto es de 90 newtons, ¿sí? Y la aceleración con la que, digamos, con la que acelera el objeto es de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, de todo esto nosotros podemos calcular cuál es la fuerza, cuál es la masa, ¿no? Porque si tenemos la fuerza, tenemos la aceleración, podemos averiguar cuál es la masa. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que saber es que las fuerzas se miden en una unidad de medida que es el newton, y que un newton equivalen a 1 kilogramo o kilográmetro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la equivalencia que nosotros vamos a usar. Entonces ahora vamos a ir a reemplazar los valores que tenemos. Tenemos el valor de la fuerza, tenemos el valor de la aceleración, ¿sí? La aceleración va a pasar dividiendo. Entonces, en lugar de escribir newton, escribí kilogramos sobre metros sobre segundo, que se canceló con la unidad de medida de la aceleración, y ahí pudimos encontrar cuál es la masa del objeto. Ahora que sabemos la masa del objeto, podemos calcular el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. En el caso, por ejemplo, de que queramos calcular el peso en la Tierra. Entonces, el peso de ese objeto va a ser igual a 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Así que el peso va a ser igual de un objeto así, va a ser aproximadamente ese cálculo que está ahí, que me da 15 por 9,8, me da 14, no veo nada. Bueno. 147 kilos. 147 kilos, 147 newton, perdón. 147 newton, ¿sí? ¿Por qué newton? Porque fíjense que acá tenemos kilogramos, metro y segundo al cuadrado. Kilogramos, metro y segundo al cuadrado. Así que el peso o la fuerza es de 147 newtons. Bien, ahora vamos a averiguar cuánto es la gravedad en la Luna. Vamos a ver de cuánto es la gravedad en la Luna. Gravedad en la Luna. 1,62 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahora, volvemos acá. Perdón la desprolijidad. A ver si lo puedo hacer esto. No. No. Bien, hago acá en un costadito, lo hago acá. Y acá voy a copiar. Entonces, ahora vamos a calcular el peso del objeto en la Luna. Dice que es el peso en la Luna es de la masa que dijimos que era de 15 kilogramos por 1,62 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad en la Luna. ¿Sí? Entonces el peso en la Luna va a ser igual a 15 por 1,62, 24,3 newton. 24,3 newton.